En este caso el circuito está configurado como un amplificador no inversor y el voltaje de entrada proviene de esta fuente de voltaje que está en serie con estas dos resistencias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto es el voltaje de entrada para así poder determinar el voltaje de salida. Si recordamos, tenemos que cuando nosotros conectábamos dos resistencias en serie a una fuente, automáticamente se dividía en un divisor de voltaje. Entonces, para encontrar el voltaje de entrada, aplicaremos la fórmula y obtenemos que el voltaje de entrada es igual al valor de la resistencia, en este caso la resistencia de 8 kilo ohms, dividido entre la resistencia total de lo que es las resistencias en serie, que son 4 kilo ohms más 8 kilo ohms, y todo esto multiplicado por el voltaje de la fuente, que es de 3 volts. Al hacer la operación tenemos que el voltaje de entrada es igual a 2 volts. Ahora bien, como ya tengo lo que es este voltaje presente en la entrada no inversora, vamos a calcular el voltaje de salida, y como es un amplificador no inversor, tenemos que el voltaje de salida está dado por la fórmula de 1 más RF entre R1, que multiplica a el voltaje de entrada. Acuérdense que el valor de 1 siempre es constante y tenemos que el voltaje de salida es igual a 1 más la resistencia de retroalimentación. ¿Cuál es? La resistencia que va de la salida a la entrada inversora, que en este caso es 5 kilo ohms entre 2 kilo ohms, y esto multiplicado por el voltaje de entrada, que son 2 volts. Hacemos la operación, tenemos que es 1 más 5 entre 2, 2.5 multiplicado por 2, y tenemos que el voltaje de salida en este caso es 3.5 que multiplica a 2 volts, y ahora sí el voltaje de salida son 7 volts.